7:13 de la mañana, a esta hora regresamos con más de Primera Página y me complace iniciar mi entrevista, mi conversación con Andrés Velázquez, coordinador general de la Causa R, dirigente político, ex candidato presidencial, y está presentando una propuesta también además al país. Gracias. Bienvenido, un placer para mí tenerlo por acá. Gracias, de verdad. Varios temas que conversar con usted. Quería saber primero su opinión. Bueno, estamos ya en un escenario electoral, aunque no se conocen los lapsos por parte del Consejo Nacional Electoral, ni hay una fecha definida ciertamente para realizar estas elecciones. Ya el presidente Nicolás Maduro pues está en campaña. Ya tiene logo, ya tiene música de campaña, tiene jingle. ¿Qué tiene la oposición hasta ahorita? Bueno, hasta ahora nada. Y precisamente que ya está en campaña, ya tiene logo, ya tiene jingle y tiene desplegada esa campaña por todo el país. Da cuenta eso de forma directa, una prueba más del ventajismo, de la trampa, del engaño con que esta gente actúa. O sea, mientras conversan en Santo Domingo o por aquí o por allá, sencillamente ellos van avanzando y tenían exactamente todo preparado. Y lo que te puedo decir es que, más allá de la convocatoria, que es irregular también para ese proceso electoral, lo que yo puedo compartir hoy con los venezolanos y lo que tengo muy claro, absolutamente claro, es que las elecciones tienen que ser limpias, las elecciones tienen que tener reglas claras, las elecciones tienen que tener procesos transparentes y confiables. ¿Cómo lograr eso? Si eso no existe, no se puede participar en esas condiciones. Y te lo digo por lo siguiente, yo hago un símil cortico. Yo soy un trabajador, activista sindical. Nosotros logramos en el contrato colectivo de la siderúrgica del Orinoco la condición de que cuando nos ordenaran una labor, un trabajo, con una condición insegura de trabajo, que ponía en riesgo tu vida, tu integridad física, bueno, hasta que no tuviéramos la protección adecuada, con los equipos adecuados de protección, si ibas a trabajar a la puerta de un horno con alta temperatura. Yo soy electricista cuando iba a cambiar un motor en la línea de producción del banco de empuje donde trabajaba en fábrica de tubos, y no me cortaban la electricidad o la tensión de 440, yo no me podía meter allí porque estaba en riesgo mi vida. Yo hago el símil por lo siguiente, no me negaba a hacer el trabajo, pero exigía unas condiciones que me protegieran. Es lo mismo que ocurre con la votación, por eso hago el símil. Yo no me niego a votar, yo soy un demócrata, yo defiendo el voto. Yo defiendo el voto como instrumento, como herramienta para el cambio político democrático, constitucional, pacífico, pero en las condiciones antidemocráticas que nos presentan, en las condiciones de un gobierno autoritario y dictatorial, pues precisamente para ejercer ese derecho yo exijo condiciones que protejan ese derecho ciudadano a que su voto se cuente. Y te lo digo yo, Stenif, que modestia aparte, puedo decir que tengo una autoridad moral en ese sentido ventajosa, porque yo vengo de un robo, de un fraude en el caso del Estado Bolívar, que no ha sido resuelto aún, y que estamos esperando todavía. Y precisamente cómo lograr entonces esas condiciones que ya han sido exigidas en otros procesos, y ya tenemos dos antecedentes que son las elecciones regionales y las elecciones municipales. ¿Cómo lograr esas elecciones, esas condiciones en este escenario, tomando en cuenta y rescatando el mismo símil que hacía hace algunos segundos? Si se niega o si no se asiste a hacer ese trabajo, igual lo van a hacer. Parándose con carácter, exigiendo al Consejo Nacional Electoral, exigiendo al régimen, diciéndole con claridad a los venezolanos que no tienen, desde el punto de vista emocional, el pueblo venezolano no está ganado a ir a tirarse en una piscina vacía, no está motivado a participar en un proceso electoral y no solamente dar la pelea frente al régimen por condiciones que motiven también a los ciudadanos, sino que el candidato único de unidad nacional que presentemos tenga el carácter, el coraje, la fortaleza
para si no están esas condiciones, en un momento determinado, incluso si llega ese momento, decir no vamos con carácter y que esto implique, bueno, un acto de rebeldía, un acto de rebelión democrática ciudadana frente a una condición tramposa, engañosa, fraudulenta a la que te Esto quieren llevar. se está discutiendo, la unidad se está reuniendo para saber qué hoja de ruta tomar. La y qué decirle a la gente que la es lo que está unidad esperando respuesta. se está reuniendo y esta semana debe hacer un pronunciamiento. Y yo lo mismo que dije en la mesa con el resto de mis compañeros, lo puedo decir perfectamente hoy en público. Ojalá todos estemos alineados en esa condición que hoy estoy planteando aquí. Yo defiendo el voto, mas creo que no podemos participar en un evento para avalar 6 años más de una condición que arruina a los venezolanos, que ha puesto a sufrir este pueblo, que nos tiene al borde del colapso, que es una catástrofe lo que vive el país con uno solo de los elementos, la hiperinflación que hace prácticamente inviable cualquier tipo de proyecto, la economía y el país mismo. Ahí se está esperando el pronunciamiento, todavía el Consejo Nacional Electoral no ha hecho formal la fecha y ya se lo decía al inicio. Hay un proceso que se está llevando a cabo y se llevó a cabo este fin de semana, que fue el proceso de validación de partidos, aun y cuando ya se había hecho en el año 2017. Primero Justicia no logró hacerlo, tiene que ir a reparar el próximo fin de semana. Sí, porque primero Justicia había decidido acompaar la tarjeta de la unidad. ¿Cuál es su opinión sobre esta y sobre la marcha tuvieron que salir corriendo entonces a validar su tarjeta? Pero esa es parte de la trampa. Fíjate tú, la tarjeta de la Unidad Democrática ha sido la tarjeta más votada, la que le dio un revolcón, no una victoria, un revolcón al régimen. Y bueno, como vienen ellos actuando, deshaciéndose, persiguiendo a dirigentes políticos, ahora la nueva amenaza que tiene este joven de Primera Justicia, Tomás Guanipa, la persecución que está cargada sobre Freddy Guevara, las inhabilitaciones de nuestros compañeros líderes políticos, Leopoldo López, Enrique Capriles y otros. Bueno, todo este tipo de situaciones conforman un cuadro y ahora la ilegalización de la tarjeta de la MUD y que no te permitan siquiera la posibilidad de legitimarla cuando en contraste Maduro por su propia cuenta sale diciendo que tiene legitimado otro partido para el polo patriótico que es Movimiento Soy Venezuela. Sí, entonces tú te das cuenta de toda la tramposería que allí hay. Y eso es precisamente lo que tenemos que enfrentar con carácter. Vamos a hacer una breve pausa, señor Velázquez, y al regreso quiero que conversemos sobre cuál va a ser esa estrategia y también la propuesta que ya usted presentó al país, además de lo variopinto de los candidatos que ya se han postulado por parte de la oposición para enfrentarse al presidente Nicolás Maduro, que va por la reelección para 6 años más de gobierno. Estamos conversando con Andrés Velázquez, coordinador general de la Causa R. Si tiene preguntas, @primera página, ya venimos. Causa R. Señor Velázquez, hay otro escenario que es el tema de cómo escoger el candidato único que se enfrenta en este caso al presidente Nicolás Maduro. Hay algunos partidos que apoyan las primarias como Acción Democrática y también pues la Causa R, pero hay otros como por ejemplo Avanzada Progresista, quien ya tiene candidato presidencial, que es Henry Falcón, que dicen consenso. Hay tiempo para ambas y hay además voluntad de la oposición de lograr llegar a un acuerdo lo más rápido posible, tomando en cuenta además que no solamente es que no hay fecha, es que se ha asomado la posibilidad, y lo dijo Luis Emilio Rondón la semana pasada, rector del CNE, que pudieran realizarse en 60 días, o sea que están contra reloj. Desde el año pasado, desde el mes de marzo del año pasado, y después a partir del mes de octubre con mayor fuerza, y con una propuesta como esta me permitió recorrer una buena parte del país, 3 estados de Venezuela, logré llevar la propuesta de que teníamos que realizar una primaria. Y yo defiendo la primaria como el mejor mecanismo frente a la desconfianza que la población tiene en el liderazgo político, la poca creencia en los partidos políticos, que es lo que nos puede dar una legitimación, una fortaleza abajo. Que sea la propia población, el propio pueblo, el que pudiera elegir ese candidato. Entonces, bueno, se ha guardado silencio.
porque lo de el adelanto de elecciones no nos agarra a nosotros, no nos sorprende. Los madrugó. Eso estaba cantado, pero nos agarra en pañales porque no dimos los pasos necesarios a pesar de saber que eso venía. ¿Por qué no se Sí. dieron los pasos necesarios Bueno, que se sabía? porque es la propia oposición cometiendo los errores que siempre cometemos, pero yo creo que estamos precisamente en momento de subsanar esto y podemos lograr efectivamente la posibilidad de hacer envuelta, vamos a ver en cuánto tiempo, con cuánto tiempo disponemos para ver la posibilidad de realizar esa primaria. Digo, ese era el mejor mecanismo. En todo caso, bueno, de aquí para adelante yo creo que todo dependerá de los anuncios que pueda hacer el Consejo Nacional Electoral al respecto, cosa que al final estamos esperando. Y por supuesto yo insisto en el tema de las condiciones electorales que son fundamentales. ¿Va a figurar su nombre en un proceso de primaria si se dan las primarias? Si se dan las primarias, efectivamente. ¿Cuál es la propuesta de Andrés Velázquez? Podría estar, y más que un candidato, yo lo que creo es que debemos elegir un líder que unifique nuestra vocería en el exterior, que unifique nuestra vocería internamente, que igualmente nos permita o nos ayude a trabajar en ese proyecto de construir una unidad nacional que no excluya a los partidos, pero que vaya más allá de ellos, que involucre y articule a todos los sectores sociales del país en un gran plan como en el que hemos venido presentando, y que en ese sentido yo señalo, más allá del planteamiento de una candidatura, lo que está planteado es definitivamente esa posibilidad de elegir a ese líder. Por eso, bueno, si hay la condición, y no es que uno lo plantee, sino la posibilidad de que sea la propia gente la que determine. Pero se ha evaluado a nivel logístico y a nivel de tiempo que se puedan hacer unas primarias. Bueno, el va a escenario depender, más presto, tomando en cuenta todo. Va a depender de los tiempos que tengamos por delante. Yo creo que perfectamente en 4 semanas podemos elaborar rápidamente una elección primaria, y creo que es necesario evaluarlo a ver si efectivamente de acuerdo a esos tiempos lo podemos intentar. Eso es, yo creo, lo más responsable y lo más prudente. Yo creo que sigue luciendo el tema de la primaria bajo el criterio efectivo, y esto lo digo para la gente, para que nadie se confunda en relación a lo que debe ser la pelea, porque esta elección la tenemos que asumir como una pelea. No hay negativa de la población venezolana a participar, si existen condiciones, y esas condiciones para mí están ubicadas y muy claras. El tema del desequilibrio del CNE, la veeduría o la observación internacional, y no cualquiera. No es que el régimen nos va a traer a los nicaragüenses, a los que ellos, a sus amigos que siempre invitan. La auditoría de los registros, del registro electoral permanente, de los software, de los cuadernos de votación, la presencia de testigos en el proceso de totalización nacional y utilización de la tinta indeleble, que debe regresar de nuevo como un elemento, respeto a los horarios de cierre de la mesa, respeto a la normativa del voto asistido, que eso no se observa por parte del régimen que controlan las mesas de votación, restablecer los tiempos establecidos en la ley para los procesos de la campaña electoral, garantizar y facilitar el voto de los venezolanos en el extranjero es fundamental igualmente, eliminar las cadenas presidenciales, porque no es justo que mientras a ti te prohíben de repente o te ponen todo tipo de observación para meter una publicidad en televisión, bueno, Maduro tiene cuñas, cadenas y cadenas tras cadenas, 3, 4 cadenas al día, y eso no es una competencia limpia desde ningún punto de vista. Sancionar de acuerdo a lo estipulado
en la ley el uso de recursos públicos metidos en campaña Que electoral. es una denuncia que ha reiterado la oposición Permanentemente, en otros procesos electorales. sí señor, y adecuar por supuesto todo lo que tiene que ver con los símbolos de Señor Veras, partido metidos a las puertas de los centros de votación. Rápidamente, antes de pasar a los comentarios de la audiencia, que son muchísimos y ojalá el tiempo nos ayude, ¿usted va a abandonar la lucha por el Estado Bolívar para querer ser presidente o va a seguir luchando por la gobernación? Nosotros, y yo aprovecho este espacio, por supuesto, para exigirle a las señoras del Consejo Nacional Electoral que respondan. Yo siempre cargo conmigo una de estas actas para que la gente entienda de qué se trata el fraude en el Estado Bolívar. Esta es un acta firmada por todos los testigos de mesa que tiene unos números determinados. Este es el acta que arroja la máquina de votación de manera automática. Mediante esta acta es con lo que se hacen las totalizaciones. ¿Qué fue lo que se hizo en el Estado Bolívar? Esta acta se puso a un lado y se levantó para sustituir a esta y otras actas, se levantó a mano un número determinado para poner a ganar al candidato oficialista. Por eso es que yo señalo que, modestia aparte, nadie con más autoridad que yo en este instante para solicitar transparencia, reglas claras, y que el voto de los venezolanos, que es un instrumento, el voto es una institución, que no tiene precio en el caso de Venezuela para la vida democrática y para el cambio y la sustitución de gobierno. Eso tiene que respetarse. Cuando el voto deja de ser el instrumento de cambio político, pues por supuesto que el país se coloca en un abismo, en un despeñadero, y que no puede, y en ese sentido podemos afirmar no hay democracia, y eso es lo que queremos defender. Y por eso yo reitero, respóndanle al Estado Bolívar, señoras del CNE, devuelvan la gobernación al pueblo de Bolívar. Me quedan segundos para despedir y quiero recoger varias preguntas de la audiencia en una, porque fueron varios los usuarios de Twitter que la preguntaron. Tony Musati le dice lo siguiente: el presidente electo asumirá el poder después de 8 meses y será juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es parte de las irregularidades. Esas son las cosas que no quedan claras. Las que no quedan claras. Hay un caso que yo quiero citar como ejemplo. Rápidamente, porque tenemos que irnos. En Temblador, Estado Monaga, por allá, por los lados de Monaga, de Maturín, ganó un candidato, la alcaldía del PSV, ganó un candidato del PSV. Del Partido Comunista. Sí. Y la Asamblea Nacional Constituyente ordenó que se juramentara otro, que por cierto asumió una posición de mucho valor diciendo: yo no puedo juramentarme porque yo no competí, el que compitió fue el otro y el que ganó fue el otro. ¿Cómo es posible que esa inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente diga, después de un proceso electoral donde hay un ganador, como ocurrió en el caso Bolívar, no, el que se va a juramentar es otro? ¿Qué cosa es esa? ¿Puede una Asamblea Nacional Constituyente írrica como esa pervivir o convivir con un nuevo presidente de la República? Por eso el tema de la ANC es fundamental en cualquier tipo de conversación o negociación que se haga con el gobierno, en el sentido de que eso tiene que tener un finiquito, eso no puede pervivir, no puede perdurar, y mucho menos con un presidente electo en Venezuela y con una situación en la que Maduro, por ejemplo, con este adelanto, supuestamente entonces tendría que permanecer 8 y 9 meses más. Eso es sencillamente inaceptable e injustificable. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer haberlo tenido por acá. Estábamos conversando con Andrés Velázquez, coordinador general de la causa R. Momento de hacer pausa cuando son las 7:35 de la mañana, pero no se aparte, el regreso mucho